El cielo se cerró como un sello de bronce. No penetró ninguna luz, no surgió ninguna esperanza. Antes de Ezequiel, el escenario era el más oscuro jamás registrado por un profeta. Un valle gigantesco, rodeado de colinas áridas y nubes inmóviles, como si el tiempo estuviera paralizado por un decreto divino. En el suelo, una cantidad indescriptible de huesos. No eran de animales, eran humanos. Un ejército anónimo, desgarrado, expuesto al sol y al olvido. Huesos secos, esparcidos en absoluto silencio, como el lamento silencioso de una generación extinta. El Espíritu del Señor transportó a Ezequiel a ese lugar, pero no para contemplar la muerte, no llorar el final. Dios lo llevó al ojo del colapso para presenciar el renacimiento de lo imposible, y en el centro de ese campo de destrucción llegó la voz, solemne, penetrante, resonando como un trueno en una cámara cerrada. Hijo del hombre, ¿podrán vivir estos huesos? La pregunta rompió el silencio como una espada. Ezequiel, un hombre acostumbrado a visiones y palabras duras, se estremeció, porque la pregunta no era sobre teología, se trataba del destino, no se trataba del pasado, se trataba del futuro. Lo que Dios propuso en ese momento no fue solo un acto sobrenatural, fue un llamado profético, una invitación al enfrentamiento directo con la lógica humana. ¿Cómo responder a esto? Los huesos no respiran, los huesos no gritan, los huesos no vuelven, pero antes de la palabra hasta los muertos oyen. Y Ezequiel, sin atreverse a profanar la autoridad divina con duda o presunción, responde, Señor Dios, ya lo sabes. Y ahí comienza una de las visiones más explosivas y enigmáticas de la Biblia. Una revelación que supera el tiempo, el espacio y la razón. Dios no preguntó por casualidad. Dios no mostró ese valle por curiosidad. Todo en ese lugar era un símbolo. Todo apuntaba a algo más grande. El valle era real, pero también era un código. Cada hueso representaba un pueblo, cada porro, un destino, cada esqueleto, una promesa que parecía olvidada. Lo que suceda a continuación desafiará tu fe, tu lógica, tu visión del mundo. Porque Dios le ordena al profeta que hable. Déjalo profetizar, que convoque lo imposible. Y cuando Ezequiel abre la boca, algo comienza a moverse. El sonido es aterrador. Los huesos golpean los huesos, se arrastran, se alinean. La estructura de un nuevo ejército comienza a formarse ante tus ojos. Un espectáculo de vida surgiendo del polvo. Lo que estaba seco empieza a latir. Lo que fue un final se convierte en un comienzo. Pero no se trata solo de Israel. No se trata solo del pasado. Se trata de ti. Sobre todo lo que declaraste, muerto, tu fe, tu matrimonio, tus sueños, tu salud, tu identidad. ¿Qué pasaría si Dios te preguntara ahora, ¿pueden vivir tus huesos? Esta es la pregunta que guiará cada minuto de este video. Esta es la revelación que podría dar vuelta a la llave de su historia en 2025. Y cuando comprendas el secreto detrás de este valle, nada volverá a ser igual. Hombre, profecía y exilio antes del valle, antes de los huesos, antes de la pregunta. Había un hombre destrozado entre un pueblo destrozado. Ezequiel no era un aventurero, no era un guerrero, era sacerdote, nacido del linaje de Leví, entrenado para ministrar ante el altar del templo en Jerusalén. Su destino era sagrado. Su futuro se dibujó entre incienso, holocaustos y salmos. Pero todo se vino abajo. Sucedió lo impensable. El otrora glorioso pueblo de Israel fue derrotado. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, invadió Jerusalén como una avalancha imparable. El templo fue saqueado. La gente estaba encadenada y el cura, exiliado. Ezequiel fue llevado a tierra extranjera, lejos del altar,
lejos de la presencia, lejos de todo lo que daba sentido a su existencia. Se suponía que él era la conexión entre Dios y el pueblo, pero ahora se encontraba en una tierra extraña, bajo un dominio pagano, en un mundo donde la esperanza parecía prohibida. Pero fue allí, a orillas de un río babilónico llamado Chebar, donde empezó todo. No en el templo, no en Jerusalén, no con coronas ni tronos. Estaba en el exilio. Fue dolor, estaba angustiado. Allí, Ezequiel tuvo su primera visión. El cielo se abrió, vio ruedas dentro de ruedas, seres vivos con múltiples caras, una gloria que no podría describirse con palabras comunes. Dios se estaba revelando fuera del sistema, fuera de las estructuras religiosas, fuera del templo que había sido destruido. Ezequiel entendió, la gloria de Dios no se limita a la geografía, puede manifestarse en el desierto, en el exilio, en el valle y hasta en Babilonia. A partir de ese momento, Ezequiel se transformó. Ya no era solo un sacerdote, se convirtió en profeta, portavoz de una voz que el cautiverio no pudo silenciar. Y lo más sorprendente, sus profecías no fueron solo advertencias, también eran mapas de restauración. Sí, habló de la caída, habló de juicio, pero también habló de esperanza, del regreso, de la reconstrucción, del aliento. La visión del Valle de los Huesos Secos se dio en el capítulo 37, pero para entenderlo realmente es necesario ver el camino que conducía allí. Porque el valle no era solo un escenario, fue el clímax de un proceso profético. Ezequiel estaba profetizando a un pueblo que decía: nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza se ha ido, estamos exterminados. Era el grito de un pueblo que creía que no había vuelta atrás. Fue el grito de una generación que pensaba que el silencio de Dios era permanente. Pero Dios responde, no lógicamente, no con la guerra, pero con visión. Y en esta visión, lo imposible se inclina ante la palabra. La muerte escucha, el polvo se levanta y un nuevo ejército toma forma donde antes solo había un final. Prepárese, porque lo que entenderás en este vídeo puede cambiar radicalmente tu forma de ver la vida, la fe e incluso los desiertos por los que estás pasando en estos momentos. Todo lo que parecía un final podría ser solo el comienzo, porque cuando Dios sopla, hasta los huesos secos se levantan. El llamado profético, la voz que rompió el silencio del valle, no fue una sugerencia, fue una orden. Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. Ezequiel estaba allí, rodeado de fragmentos de vidas que habían desaparecido, sin cara, sin identidad, solo el registro esquelético de historias interrumpidas. El profeta no recibió una misión ordinaria, se le ordenó hablar hasta la muerte. El cielo todavía estaba sombrío, la tierra todavía era polvo. Pero el mandato divino conllevaba un poder invisible, una fuerza que no dependía de la lógica ni de la reacción humana. Dios estaba enseñando algo al profeta y, a través de él, enseñaría a toda la humanidad. No profetizas cuando todo está bien. No solo se profetiza a los vivos, se profetiza no colapso. La gente dice cosas que nadie más se atrevería a decir. Y Ezequiel obedece, sin garantías, ninguna prueba, no requiere señales previas, no hace preguntas. Simplemente dice: así dice el Señor Dios a estos huesos, he aquí, haré entrar espíritu en vosotros y viviréis. La declaración atraviesa el aire como un relámpago silencioso. En el siguiente instante, el valle tiembla. Primero, un sonido, bajo, lejos, casi imperceptible. Entonces, el sonido crece, aumentar, resuena como una avalancha invisible. Los huesos empiezan a moverse. Imaginemos cientos,
Miles, quizás millones de fragmentos de hueso moviéndose solos, obedeciendo a una geometría divina, reencontrándose después de décadas o siglos de separación. Un fémur se encuentra con tu tibia. Una costilla se conecta a la vértebra exacta, mandíbulas, cráneos, articulaciones, todo fluía como si unas manos celestiales tocaran una partitura invisible. El valle se transforma en un espectáculo de resurrección estructural, pero todavía no había carne, todavía no había vida. Ezequiel continúa: y pondré sobre vosotros tendones, y haré crecer sobre vosotros carne, y extenderé sobre vosotros piel, y pondré espíritu dentro de vosotros, y viviréis. Y así sucede, ante tus ojos, la anatomía toma forma, los músculos rodean los huesos, estructuras de cubiertas de tela. La piel se cierra sobre los cuerpos, aparece un ejército, lleno, ordenado, pero inmóvil, porque todavía faltaba algo: el aliento. La profecía cumplió su primera fase, lo imposible ya estaba sucediendo, pero Dios no se contentaba con cuerpos sin alma. No quería estatuas bien montadas, quería vida, y para ello era necesario ir más allá. Ezequiel recibiría una segunda orden, más adentro, más espiritual, más audaz. La muerte ya había sido enfrentada, ahora era el momento de invocar el viento, el espíritu, el aliento invocado. Entonces Dios vuelve a hablarle a Ezequiel, pero esta vez el orden es diferente. Profetiza al espíritu, profetiza, oh hijo del hombre, y di al espíritu: así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. El profeta ahora no habla a los huesos, ni siquiera carne. Le habla a lo invisible. Está llamado a dialogar con aquello que no se puede tocar, medir ni contener: el viento, el aliento. Ruach, palabra hebrea que significa espíritu, viento y aliento al mismo tiempo, un término cargado de capas, profundamente simbólico. En los tiempos de la creación, fue este soplo el que dio vida al hombre formado del polvo. En tiempos de Ezequiel, sería el mismo soplo que transformaría a un ejército de cuerpos en un ejército de almas vivientes. Ezequiel alza la voz. Le habla al espíritu como si convocara una tormenta sagrada, pero no una tormenta que destruya, una tormenta que despierta. Viene de los cuatro vientos. No era un viento cualquiera. Fue un llamado a lo universal, a lo mundial. De los cuatro rincones de la tierra vendría el espíritu. Y entonces vino. Un vendaval silencioso atraviesa el valle. No hay ningún huracán, no hay destrucción, pero hay un movimiento invisible, una energía que toma los cuerpos y los eleva, uno por uno, miles. Donde antes solo había restos, ahora hay vida. Ojos abiertos, los senos se llenan, las fosas nasales respiran, los corazones laten, las manos se mueven, pies firmes. No son zombies, no son marionetas, son personas restauradas por la voz de Dios, personas que pasaron del polvo a la plenitud, personas que llevan dentro de sí el testimonio de un milagro. El valle ya no es un cementerio, es un campo de resurrección. Pero el misterio aún no ha terminado, porque lo que vio Ezequiel fue más que un milagro físico, fue una metáfora, una visión profética, un mensaje codificado. Dios entonces revela: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, dicen, nuestros huesos se secaron y nuestra esperanza pereció. Estamos completamente exterminados. Todo tiene sentido. Esos huesos eran las personas. Esos cuerpos representaban una nación en ruinas. El aliento era la promesa de regreso. Israel creía que el exilio era el fin, que Dios los había abandonado, que el templo destruido fue el fin del pacto. Pero Dios declara: He aquí, yo abriré vuestras tumbas y os sacaré de vuestras tumbas, oh pueblo mío, y os introduciré en la tierra de Israel.
Lo imposible ahora tiene dirección. La promesa no es simbólica, es literal. El pueblo no solo sería restaurado espiritualmente, sería restaurado geográfica, política e históricamente. Dios estaba diciendo: no he terminado. Incluso cuando todo parece terminado, sigo escribiendo. El Valle de los Huesos Secos fue más que una visión profética. Fue un mensaje inmortal. Un mensaje para todos los que un día piensan que ya es demasiado tarde, que el matrimonio se acabó, esa fe ha muerto, que los sueños han expirado, para todo aquel que mira su propia vida y solo ve huesos. El espíritu todavía sopla, y cuando sopla, lo que estaba muerto vive, y lo que quedó olvidado vuelve a marchar. El misterio detrás de la visión. Lo que muchos no se dan cuenta es que la visión de Ezequiel no fue simplemente una revelación del futuro, sino más bien una clave para comprender los procesos divinos. Un código secreto que solo podría ser descifrado por la mente de alguien profundamente conectado con el corazón de Dios. Era una imagen llena de profundo simbolismo. Cada detalle elegido para revelar el carácter divino y la transformación que vendría. ¿Por qué Dios usó la imagen de huesos secos y no solo huesos? ¿Y por qué un bono? El de acuerdo, en esencia, representa la ausencia de vida, el lugar del silencio, de la soledad, de la aparente ausencia de esperanza. Es lo opuesto a la montaña, donde se hacen revelaciones, donde la presencia de Dios se manifiesta clara y poderosamente. El valle es el lugar donde las promesas parecen lejanas y la tierra yerma, pero los huesos secos tienen un impacto aún mayor. Tus huesos representan el núcleo de la vida humana. Son el esqueleto, la estructura de soporte. Cuando están secos y esparcidos por el suelo, indican más que la muerte. Ellos simbolizan el desintegración completa, no solo la muerte, sino desintegración de la identidad, la pérdida de la memoria colectiva, la destrucción de la esperanza. Dios, por tanto, está mostrando algo más profundo que un simple estado de muerte física. Él está revelando un estado de desesperación espiritual. El pueblo de Israel en ese momento no solo estaba muerto, él era destruido, escasa, sin identidad, sin vida y al mismo tiempo sin esperanza. Cuando Ezequiel mira hacia el valle, está viendo una nación entera que fue dispersada, destruida y que con el tiempo empezó a creer que ya no había ninguna posibilidad de restauración. El pueblo pensaba: estamos acabados, ya no hay esperanza para nosotros. Estamos como huesos secos, completamente consumidos por el exilio. El versículo en cuestión: eran muy numerosos sobre la faz del valle y estaban muy secos. Revela el alcance de la desesperación. No eran solo huesos esparcidos al azar, ellos eran numerosos y completamente secos. El simbolismo de esto no es algo sencillo de entender. Estamos hablando de una situación límite, donde ya no quedaba nada visible como esperanza. Pero ahora mismo, lo que Dios está haciendo es profundo y revolucionario. Él no elige restaurar solo la carne o la estructura física, sino que propone algo aún más grandioso: la restauración del espíritu, la identidad y el propósito. Le dice a Ezequiel: profetiza hasta los huesos. Y esto es más que una simple orden física. El orden es profético y espiritual. Pero el mayor misterio de esta visión es el siguiente punto: ¿por qué Dios no hizo que el milagro sucediera instantáneamente? ¿Por qué no se restauraron los huesos tan pronto como Ezequiel habló? ¿Por qué todo el proceso? La respuesta está en el simbolismo de cómo funciona la restauración espiritual. No se trata solo de un milagro instantáneo, se trata de recuperación, proceso, transformación interna,
Dios le dice al profeta que profetice a la carne que se unirá a los huesos. Pero para que esto suceda, el profeta debe comenzar a comprender la profundidad de la palabra restauradora de Dios. La palabra de Dios nunca va a ninguna parte sin cumplir su propósito. Y este propósito es más profundo que restaurar el cuerpo y físico. Es una acción de renacimiento espiritual, una renovación que comienza en lo invisible antes de que sea visible. El momento en que el Espíritu se invoca es el punto de inflexión. Lo que parecía un campo de muerte y desolación ahora comienza a convertirse en vida. Cuando Ezequiel profetiza, invoca los vientos, los soplos divinos de los 4 rincones de la tierra. Dios hace algo tan profundo y poderoso que ningún ojo humano podría captarlo en su totalidad. La restauración espiritual no es instantáneo. Comienza con la acción del Espíritu, y eso es exactamente lo que sucede. Ven de los 4 vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. En este momento, lo que estaba seco comienza a vivir. Cada hueso que previamente estaba esparcido y seco comienza a se unir, a tomar forma, para recibir carne, a respirar. Pero no solo para vivir físicamente. No eran zombies ni cadáveres reanimados. El milagro fue completo. No solo el cuerpo, sino el espíritu también. Fueron restaurados con un propósito: ser un ejército listo para marchar, listo para vivir de nuevo, para actuar y para reconstruir la nación de Israel. Y a medida que Dios continúa revelando el futuro, la visión se vuelve aún más clara. El valle de huesos secos era, de hecho, una alegoría profética. Los huesos representaban la nación de Israel. El valle representó su exilio, su humillación. La restauración de huesos, carne y espíritu fue una representación de cómo Dios traería a Israel de regreso a su tierra, restaurando la esperanza y la identidad a un pueblo que parecía perdido para siempre. Pero lo más poderoso de esta revelación es que Dios no es solo un Dios que restaura lo perdido. Él es un Dios que reconstruir. Toma los escombros y los convierte en algo nuevo, algo más grande. Los huesos no solo fueron reconstruidos, sino que convertido en un ejército, un símbolo de una nación restaurada, reconstruido, renovado y fortificado. El ejército restaurado y la promesa cumplida. Ezequiel había sido testigo de uno de los milagros más grandes de su vida. Sin embargo, lo que vio no fue solo una simple restauración de huesos secos. Vio el poder del Espíritu Santo en acción, trabajando de maneras extraordinarias para hacer algo que estaba más allá de la capacidad humana de entender. Dios estaba resucitando a un ejército. Este no era un ejército de guerreros ordinarios, armados con espadas y escudos. El ejército que vio Ezequiel estaba formado por personas espiritualmente restauradas, emocionalmente renovadas y capaces de una misión divina. Estos huesos que se juntaron y recibieron carne no se convirtieron simplemente en figuras físicas, se convirtieron en un símbolo de una nación restaurada, lista para cumplir los planes de Dios en la tierra. La transformación de huesos secos en un ejército poderoso no es solo una imagen impresionante, está lleno de significados profundos. La visión de Ezequiel tiene un propósito claro: transmitir el mensaje de que Dios no solo restaura lo que ha sido destruido, sino que también fortalece y prepara a las personas para cumplir su propósito. El ejército que se levantó en el valle no estaba allí solo para existir, sino para actuar, luchar y, sobre todo, obedecer la voluntad de Dios. Estos huesos secos que simbolizaban a un pueblo derrotado, disperso y desesperado, ahora se convirtieron en algo grande. Ezequiel observa cómo la carne comienza a cubrir los huesos, se forman los músculos y el soplo del Espíritu les da vida.
El pueblo de Israel, que antes estaba desunido y sin propósito, ahora se convirtió en una fuerza poderosa, movida por la acción de Dios. Sin embargo, hay un aspecto crucial de este proceso que no se puede ignorar. La restauración, aunque sobrenatural, no fue instantánea. El proceso de restauración es gradual y requiere paciencia. Sí, Dios pudo restaurar todo en un instante, pero eligió un camino que reflejaba el proceso de curación, la reconstrucción de la fe y el crecimiento espiritual. La misma idea se aplica a la vida de muchas personas. Cuando nos encontramos en un valle de huesos secos, tiempos de dolor, sufrimiento, pérdida y desesperación, podemos sentir que Dios nos ha abandonado. Incluso podemos preguntarnos si hay esperanza para nosotros. Pero Dios, en su soberanía, muchas veces nos llama a un proceso de restauración, donde Él sana poco a poco, transformando nuestra vida paso a paso y preparándonos para lo que Él tiene para nosotros. En la visión, el soplo divino que traía vida a los huesos era un signo del poder de Dios, pero también una invitación a la colaboración humana. Ezequiel tuvo que profetizar hasta los huesos, tuvo que actuar, obedecer el mandato divino, y al hacerlo, pasó a ser parte del plan de restauración de Dios. Pero lo que vio Ezequiel no fue solo una restauración física. No se trataba de huesos que se unían, ni de carne que se formaba, ni de músculos que se desarrollaban. Lo que estaba viendo era también una transformación espiritual. La visión era un símbolo de cómo el pueblo de Israel sería restaurado a su identidad espiritual, a su fe y, en consecuencia, a su misión profética. Dios estaba diciendo, en esencia, no solo quiero que vivas físicamente, quiero que vivas espiritualmente y quiero que vivas con un propósito. Lo que los huesos secos representaban era la bancarrota espiritual, la pérdida de significado y dirección, pero cuando el Espíritu de Dios los llenó, se convirtieron en un ejército con un propósito claro: restaurar la verdad, restaurar la fe y cumplir el plan de Dios en la tierra. La visión no se trataba solo de la resurrección, sino de la transformación. Cuando los huesos se juntaron, simbolizó algo más que la reconstrucción del cuerpo físico. Fue un nuevo comienzo espiritual. Fue la redención de una nación entera, de un pueblo que se sentía olvidado, abandonado y sin valor. Dios no solo restauró la carne, sino que también restauró el espíritu, la fe y el valor. La conexión entre huesos, carne y espíritu demuestra que cuando Dios nos restaura, no solo sana las partes visibles, sino también las que están ocultas. Y muchas veces, nuestra restauración comienza en lo más profundo de nuestro ser, en nuestra alma, en los sentimientos que están escondidos, en las heridas internas que aún no han sido tocadas. Este es el misterio de la restauración divina. Ella no es solo física, ella es total. Dios no restaura el exterior dejando el interior en ruinas. Él nos restaura completamente, de adentro hacia afuera, haciéndonos nuevos. Y así, el ejército se levanta no solo en su forma física, sino también en su fuerza espiritual. Estaban listos para conquistar, luchar y cumplir la voluntad de Dios, como un pueblo unido y restaurado con un propósito divino. Dios dio vida a los que estaban muertos, pero ahora también los preparó para la misión. El final de la visión de Ezequiel es un poderoso recordatorio de que no importa cuán quebrantados o destruidos estemos, Dios tiene el poder de restaurarnos y usarnos para su gloria, para su obra. El aliento divino y el ejército de Dios. Los cuerpos estaban listos. La carne estaba en su lugar, los huesos se unieron perfectamente y la estructura humana quedó restaurada. Pero todavía faltaba algo:
La última pieza del rompecabezas no estaba allí. Ezequiel miró y lo que vio no fue un ejército. Todavía era una multitud de cadáveres, un montón de cuerpos sin alma, ningún movimiento, jadeante. La visión estaba lejos de terminar. Entonces, Dios, con su voz imponente y clara, da la orden final al profeta. Profetiza al Espíritu y di: así dice el Señor Dios, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Qué quiere decir esto? Lo que Dios le pide a Ezequiel es más que un simple acto profético. Estaba pidiendo a Ezequiel que soltara el aliento de vida sobre algo que, a los ojos humanos, ya estaba perdido para siempre. Dios no estaba simplemente restaurando la forma física del ejército. Estaba llamando al Espíritu a regresar, algo que solo Él puede hacer. Pero ¿por qué Dios decide involucrar al profeta en este proceso de resurrección? Porque la restauración nunca es un trabajo aislado. Dios actúa a través de nosotros. Él no solo actúa por nosotros. Él quiere hacernos partícipes de su obrar, hacernos ver suceder lo imposible y luego presenciarlo. Ezequiel, obedeciendo, profetiza: ven, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Y ahí es cuando comienza algo sobrenatural. El viento empieza a soplar. No es un viento cualquiera, sino el Espíritu de Dios. La fuerza comienza a tomarlos. Primero, una ligera brisa, luego, un furor. El Espíritu de Dios comienza a invadir el valle, penetrando en cada hueso, en cada célula, y dándoles vida. El temblor es casi palpable, y entonces sucede algo espectacular. Los cuerpos, antes inmóviles, comienzan a elevarse. Ahora no son solo cuerpos, son un ejército de Dios. El valle, que antes representaba la muerte, ahora se convierte en el mayor testimonio de la vida de Dios. Ahora, el ejército ya no está formado solo por carne y sangre. Es vivificado por el Espíritu. Lo que antes estaba muerto ahora está vivo y en movimiento. Los soldados comienzan a marchar, y no es solo una marcha física, es una marcha espiritual. No solo son restaurados físicamente, sino que ahora, plenamente vivificados por el Espíritu, son enviados a una misión de conquista. Ezequiel ve con sus propios ojos cómo lo imposible se hace realidad. El valle ya no es un lugar de muerte, sino un campo de revitalización y propósito. Este ejército no será un ejército cualquiera. Ya no son los mismos. El Espíritu de Dios los refrescó. Ahora tienen una misión divina. Dios mira al profeta y dice con firmeza: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí dicen: nuestros huesos se secaron y nuestra esperanza pereció. Estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así dice el Señor Dios: he aquí, yo abriré vuestros sepulcros, y os sacaré de vuestros sepulcros, oh pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Con estas palabras, Dios está reafirmando la gran promesa. No se trata solo del pueblo de Israel, sino de todos los que estaban espiritualmente muertos. La restauración no se limita a una nación, es para todos los que creen. Donde había un cementerio, Dios pone vida. Donde había desesperación, Dios pone esperanza. El valle, que alguna vez representó la derrota, ahora simboliza la victoria. El ejército levantado y el impacto de la resurrección. Mientras Ezequiel sigue el orden divino, el valle se transforma ante sus ojos. Los cuerpos, que alguna vez fueron solo cáscaras vacías, ahora comienzan a vibrar con nueva energía. El soplo del Espíritu, el que vino de los cuatro vientos, comienza a hacerla temblor de tierra. Primero es una ligera brisa, luego un vendaval. El viento sopla por todos lados, golpeando los huesos reconstruidos, trayendo vida donde antes solo había soledad.
Es como si el mismo tierra estaba respondiendo a la orden del Creador. Los huesos comienzan a mover, ajustándose unos a otros, fusionándose en una anatomía perfecta. La carne, los músculos, la piel, la estructura, todo se completa. Y en cuestión de segundos, un ejército se levanta en medio del valle. Pero no es solo la forma lo que se está restaurando, es el alma de cada ser. Cada uno de esos hombres, ahora restaurados, se levanta con una misión. Ezequiel ya no está solo en ese campo de muerte. Ahora está rodeado de guerreros, guerreros que son la respuesta a la palabra profética que pronunció. El viento sigue soplando y con él un fuego comienza a consumir corazones de los resucitados. Ahora bien, no son solo cuerpos, son una fuerza viva. Ellos tienen propósito, ellos tienen dirección. Este no es un ejército cualquiera, no es una masa de soldados desalmados, son hombres y mujeres renovados por gloria de Dios, listos para luchar, para vencer, para cumplir la misión que fue profetizada hace siglos. Ya no son los hijos de Israel en cautiverio, sino los hijos de la promesa, restaurado y listo para conquistar. Los ojos de Ezequiel brillan con admiración y asombro. Lo que ve ante él no es solo un milagro, sino una señal clara de poder y redención. Dios no solo restauró los cuerpos físicos del pueblo, sino que renovado el espíritu, colocándolo en el centro de su historia. Se da cuenta de que el verdadero significado de todo lo sucedido es más profundo de lo que podía imaginar. El valle no era solo un cementerio, era el campo de batalla donde la vida vencería a la muerte. La palabra de Dios no solo restauró la estructura física, sino que también dio sentido y dirección a esa gente. Ahora estaban listos para marchar, listos para conquistar el promesas que Dios les había dado desde el principio. Ya no como cautivos, sino como ganadores. Ya no como huérfanos, sino como hijos de una rey. Este es el poder de la resurrección de Dios. Él no solo trae vida, sino que trae propósito, misión, destino. Mientras Ezequiel observa cómo se levanta este ejército, comprende que su misión aún no ha terminado. Ahora tiene que guiarlos. Él es más que un profeta, es un líder de un ejército resucitado, llamado a conducir a los hijos de Israel a la libertad. El viento que pasó sobre el valle y dio vida a los huesos también trajo visión. Ahora, la tarea de Ezequiel ya no es solo profetizar sobre los huesos secos. Él está profetizando acerca de un gente renovada, dispuestos a conquistar las promesas de Dios y a hacer la voluntad del Señor en la tierra. El valle, que alguna vez fue un lugar de muerte, se convirtió en un campo de batalla espiritual, donde la victoria de Dios se manifiesta en todo su esplendor. Y en ese momento, Ezequiel ve que el gran milagro no es la restauración de cuerpos, sino la transformación de vidas que ahora son de pie. Ahora el ejército está imparable. Ezequiel siente el peso de esta responsabilidad. La redención es un camino que requiere coraje, sacrificio y fe, pero sabe que con Dios de su lado puede llevar a este pueblo a la victoria. Porque el poder de Dios no es solo dar vida al cuerpo, sino también transformar corazones. Cuando el valle, ahora lleno de huesos vivos y restaurados, se convirtió en un ejército imponente ante Ezequiel, la vista pareció desafiar toda lógica humana. Lo que estaba seco, roto y perdido ahora se mantenía fuerte y vibrante con nueva energía, nueva vida. El soplo de Dios, que había invadido aquellos cuerpos inertes, representaba ahora más que la simple restauración de un pueblo. Fue una prueba irrefutable de que el poder de Dios puede sacar a la luz lo que estuvo muerto durante mucho tiempo, no solo físicamente, sino espiritualmente. Ezequiel, en su visión, observa cómo este ejército de hombres y mujeres restaurados se levanta y forma una unidad indestructible.
Lo que parecía ser solo un campo de destrucción y abandono, ahora se convirtió en una poderosa demostración del plan de Dios. Estaban dispuestos a luchar, no con armas físicas, sino con la fuerza divina que los había restaurado. La visión de un pueblo redimido, dispuesto a cumplir su papel en el mundo, se apodera del corazón del profeta. Se da cuenta de que la restauración de Israel no se limita al campo físico, sino que es también una renovación espiritual que afecta a cada alma del pueblo. Entonces Dios hace algo aún más profundo. Revela que esta restauración no se limita a una simple venganza o a un regreso al estado anterior. No. La restauración de Israel, representada por este ejército, es una preparación para un propósito mayor. Ezequiel escucha la voz de Dios que declara: «He aquí, abriré vuestras tumbas y os haré volver a la tierra de Israel». Esto es más que un regreso a la tierra prometida. Dios está diciendo que le dará a cada uno de sus hijos un espíritu nuevo, una fuerza nueva, un corazón nuevo, para que puedan vivir de acuerdo con su voluntad y cumplir su propósito. Ezequiel, con los ojos llorosos y el corazón lleno de comprensión, se da cuenta de que el mensaje que tiene ante sí no es solo para los israelitas de su tiempo, sino para todos los tiempos. La visión del ejército restaurado no es solo una metáfora de la restauración física de Israel, sino de la restauración espiritual que tiene lugar todos los días. A Dios no solo le preocupa la recuperación del pueblo de Israel, sino la recuperación de todos aquellos que, en sus almas, son como esos huesos secos, desolados, perdidos, sin dirección, sin vida. Y así, la visión del Valle de los Huesos Secos se convierte en una metáfora de la restauración de todos nosotros, en nuestra vida diaria. Así como los huesos cobraron vida con el sonido de la palabra de Dios, nuestras vidas también pueden restaurarse cuando escuchamos su voz y permitimos que su espíritu sople sobre nosotros. El valle que parecía ser solo un campo de muerte se convierte en manos de Dios en un campo de resurrección. Ezequiel finalmente comprende la magnitud de esta revelación. La restauración es un proceso continuo y lo que parecía una batalla perdida ahora se revela como una promesa cumplida. Esos huesos secos no solo fueron devueltos a la vida, sino para cumplir una misión mayor, la misión de restaurar el reino de Dios en la tierra a través del poder de su Espíritu. Este es el verdadero milagro del Valle de los Huesos Secos. No se trata solo de un ejército que se levanta de entre los muertos, sino de la restauración del propósito de Dios para la humanidad. Un ejército que no solo fue revivido, sino también espiritualmente restaurado, listo para caminar en la justicia y la verdad de Dios. Y lo más impresionante de lo que se da cuenta Ezequiel es que esta visión no es solo una promesa para el futuro, sino una realidad presente. Incluso si en nuestra propia vida nos sentimos caídos, abandonados u olvidados, Dios nos recuerda que Él es capaz de transformar nuestras situaciones. No importa cuán lejos parezcamos estar de su presencia, Él puede restaurarnos, y así, como el ejército de huesos secos, podemos ser renovados con cada nuevo soplo de vida del Espíritu Santo. Ezequiel, con lágrimas de gratitud en los ojos, ve esta verdad clara y vívidamente. Dios es el Dios de la restauración. Y su palabra, incluso en los lugares más secos y vacíos de nuestras vidas, puede devolvernos la vida y el propósito. Lo que se había perdido ha sido encontrado y lo que estaba muerto ahora vive para cumplir el llamado divino. Y así, la visión de Ezequiel termina, pero el mensaje sigue vivo. Donde hay sequía, Dios trae abundancia. Donde hay muerte, Él trae vida. Y nuestra respuesta como Ezequiel debe ser obedecer el llamado divino a profetizar,
a declarar restauración y victoria sobre todas las áreas de nuestras vidas. Dios nos restaura con un propósito eterno, y no importa cuán secos parezcan nuestros huesos, Él tiene el poder de resucitarnos. Cuando el profeta Ezequiel cierra su visión, el impacto de esta experiencia se extiende mucho más allá de lo que podría haber imaginado. El Valle de los Huesos Secos no es solo un mensaje para Israel, sino un llamado universal a todos los que se encuentran en situaciones de desesperación y desesperanza. Dios, con su mano poderosa, puede restaurar lo que parecía perdido. Puede transformar cualquier situación de muerte en una oportunidad de renacimiento, demostrando que nunca es demasiado tarde para la intervención divina. Cuando miramos nuestras propias vidas, podemos ver áreas en las que nos sentimos como esos huesos secos, débiles, rotos, sin esperanza. Podría ser una situación financiera difícil, una relación que se desmorona, un problema de salud o incluso una lucha interna que parece no tener fin. Pero, tal como testificó Ezequiel, Dios nunca deja a sus hijos sin la posibilidad de restaurar lo perdido. La vida, por seca que parezca, puede ser renovada por el poder de su Espíritu. Sin embargo, es importante comprender que esta restauración no se produce de forma pasiva. La visión de Ezequiel deja claro que necesitamos escuchar la voz de Dios y responder a su llamado. Dios no restauró los huesos secos sin que Ezequiel hubiera profetizado. La palabra de Dios fue la clave para la transformación. De la misma manera, en nuestra propia vida, estamos llamados a escuchar y obedecer su palabra, proclamando vida donde había muerte, declarando curación donde había dolor y creyendo en lo imposible donde parecía no haber esperanza. Ezequiel no solo fue testigo del levantamiento de un ejército de huesos secos, sino que comprendió profundamente el poder de la palabra de Dios. Vio la transformación, no solo física, sino espiritual, y cómo la restauración que comenzó con una simple profecía se extendía a la renovación total de un pueblo. Por tanto, la palabra de Dios en nuestras vidas es el primer paso hacia la restauración. No importa cuán lejos hayas llegado o cuán imposible parezca la situación, Dios puede traer vida donde hay desesperación, esperanza donde hay oscuridad y gozo donde hay tristeza. Esta historia, aunque antigua, sigue resonando hoy. Nos recuerda que no estamos solos, que Dios ve las áreas de nuestras vidas que parecen secas y sin vida, y está dispuesto a soplar su espíritu sobre nosotros. Él quiere que nos levantemos, como ese ejército de huesos secos, para cumplir su voluntad y su propósito. Él quiere que seamos restaurados y renovados para hacer algo grande en su nombre. La restauración no es solo para el beneficio individual, sino para un propósito colectivo. El pueblo de Israel fue restaurado no solo para existir, sino para ser un testimonio del poder de Dios en el mundo. Por lo tanto, al reflexionar sobre la visión de Ezequiel, se nos invita a considerar en qué parte de nuestras vidas es necesario restaurar los huesos secos, en qué áreas le pedimos a Dios que sople su espíritu, qué necesitamos profetizar en nuestras propias vidas para que ocurra la transformación. ¿Cómo puede la restauración de un pueblo ser la restauración de un corazón, de una familia, de una comunidad? Que tengamos la fe y el coraje para mirar nuestras propias situaciones y creer que, así como el Señor trajo vida a esos huesos secos, también puede restaurarnos a nosotros. Que seamos como Ezequiel, obedientes a la voz de Dios y confiados en su poder para transformar todo lo que parece perdido. No importa cuán profundo haya sido el valle, no importa cuán lejos hayamos llegado, el Señor puede restaurar.
Y finalmente, que estemos siempre atentos a la voz de Dios, dispuestos a escuchar su palabra, a vivir en su presencia y a experimentar en nuestra propia vida el milagro de la restauración. Porque, como vimos en la visión de Ezequiel, el poder de Dios es capaz de transformar cualquier situación, incluso el valle más árido, en un campo fértil de vida, paz y propósito. Que tú, como Ezequiel, veas la mano de Dios actuando poderosamente en tu vida y que, al escuchar su voz, te levantes, seas restaurado y cumplas el propósito que Él tiene preparado para ti. Que la restauración que Él ofrece sea no solo para tu vida personal, sino para todos los que te rodean, para el mundo, trayendo transformación y renovación.